Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Se atribuye al historiador y geógrafo griego Estrabón de Amasia la frase que dice así: ciudad grande, soledad grande. Hacen ya 12.000 años del momento en que la humanidad descubrió los beneficios de la aldea. Desde la Revolución Neolítica, término acuñado por Gordon Childe para referirse al paso hacia el sedentarismo, se tramó la ciudad como la casa grande de los humanos. Desde entonces, y sin pausa, la civilización ha levantado edificaciones y alterado el curso de la naturaleza con el azadón de la cultura. Desde los centros de oración de la antigüedad, los templos, los palacios, las haciendas y las chozas, hasta los rascacielos, fraccionamientos y los centros comerciales, incluso nuestras ciudades han llevado su historia en las fachadas. Y adentro vamos nosotros, conservando siempre un lugar predilecto, el nuestro, la casa. Hoy hablaremos de ese espacio mínimo de la ciudad, último reducto de lo privado y lo propio. Daremos un recorrido muy rápido por la ciudad y sus letras para mostrarle algunos de los edificios más emblemáticos. No se vaya, estarán autores aquí como Salvador Novo, Carlos Fuentes. Hablaremos de una casa vieja que se quedó incrustada en el rascacielos, insignia de la ciudad, de un edificio desaparecido hace poco tiempo y de una mansión en cuyo interior se confunde el tiempo. Fue Pascal quien dijo: la mayoría de los males les vienen a los hombres por no quedarse tranquilos en casa. Así que no le cambie. Casas, edificios y libros. Y claro, usted ya lo sabe, fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hace apenas un año que otro edificio emblemático sucumbió ante el tiempo, el edificio Plaza, que daba la bienvenida a la colonia Condesa desde la década de los 50. Fue demolido tras los daños estructurales que le legó el último sismo que sacudió la capital. El Plaza era parte de una corriente que hizo eco en la Ciudad de México, el Art Deco. La revista Cemento introdujo este estilo a los arquitectos mexicanos de principios de siglo. El concreto se instaló, escuche usted, desde 1924 como elemento fundacional y decorativo. Cuenta Janet Porras, en este número de la revista Clio, este que tengo justamente aquí, gran parte de la obra pública mexicana se construyó con cemento. No solo las presas y los canales, sino también las calles del Distrito Federal. Además, contribuyó a solventar problemas de vivienda y permitió que se construyeran edificios de varios niveles. Yo suelo contar que mi madre, que siempre vivió en casa, decía: qué extraño que las personas vivan unas abajo de otras. Estos factores crearon la zona de convergencia para el concreto y el Art Deco en México. Los ingenieros divulgaron el cemento con la misma convicción que los arquitectos difundieron el Art Deco. Algunos ejemplos son el Departamento de Salubridad Pública, el edificio Ermita, el Frontón México y, claro, años después el Plaza. Yo viví muy cerca la aparición, la permanencia y el declive de esa mole de cemento que dominó por años el Parque España, pues crecí en la calle de Cadereyta, a escasos metros de la construcción, y recogí algunas de esas experiencias aquí en Todo lo de Cristal, este libro que publiqué hace un año y medio. Me permito traer a ustedes algunas líneas de esta ciudad perdida. El departamento de Cadereyta ocupaba la planta baja en un edificio de los años 40. En la parte trasera de un fracaso arquitectónico, el edificio Plaza. Un gran barco fantasma, ubicado en un triángulo urbano. Las calles de Nuevo León, Tamaulipas y Juan Escutia. El Plaza pasaba sus días a oscuras y surtía a los niños que fuimos de historias negras. No me espantaban los fantasmas, sino las ratas, dueñas definitivas de aquel enorme buque encallado en nuestra vida infantil.
Mi madre me contaba que ese terreno era el espacio de las caballerizas a donde la llevaban los mozos para recoger su caballo y pasearla por los parajes de lo que había dejado de ser una hacienda, la hacienda de la Condesa. Luego supe que la memoria de mi madre no mentía. En ese predio estaban las caballerizas Ansaldo. En el año de 1934, dos emprendedores, Ceballos y Castro, soñaron un gran edificio de oficinas, departamentos y un cine. Pero como suele pasar con los sueños, estos nunca se cumplieron. En 1946, el arquitecto Serrano, el hombre que dio a la colonia su Art Deco, inició en colaboración con Fernando Pineda aquella edificación. Las adversidades impidieron que los arquitectos llegaran a ver terminada su obra. Después de muchos pleitos, la construcción se interrumpió definitivamente, en el año de 1959. El edificio se convirtió en un fantasma que vigilaba la ciudad desde su triángulo urbano. No se vaya, seguimos en la otra aventura. Le recuerdo que usted podrá encontrar el contenido íntegro de nuestros guiones y toda la bibliografía recomendada en nuestras redes sociales. Tenemos X, Instagram, Facebook, YouTube y Substack. El edificio Plaza, los edificios de concreto. En las últimas semanas, en la prensa escrita, los noticiarios televisivos y las redes sociales, se ha expandido el debate sobre el concepto y el fenómeno social de la gentrificación. Extrañísima palabra que quiere decir que los más pobres se van de una colonia y llegan los que tienen más dinero. Digamos, puesto de un modo simple. Fue la socióloga inglesa Ruth Glass quien acuñó este término en el año de 1964. Glass describió en algunos capítulos de su obra el desplazamiento de las clases populares de ciertos barrios londinenses en los cuales la clase media pudo convertirse en propietaria. De tal manera, Glass evidenció a través de sus investigaciones algunas de las injusticias fomentadas por el mercado y las consecuencias de las políticas urbanas del capitalismo. En el año 2022, el Colegio de México publicó este libro que traigo aquí en dispositivo, El desvanecimiento de lo popular, gentrificación en el centro histórico de la Ciudad de México, escrito por el antropólogo Vicente Moctezuma Mendoza. El libro presenta testimonios y análisis sobre los desplazamientos de los sectores populares en el centro histórico de la capital mexicana, que a partir del año 2001 Moctezuma Mendoza recurre a esta fecha debido a que fue en aquel año cuando se fundó el Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México. Usted lo recordará seguramente. Dicho proyecto de rescate, apunta Moctezuma, ha tenido como consecuencia el despojo y la marginación de sectores populares que comenzaron a habitar el centro a mediados del siglo XX. La gentrificación, además de ser un desplazamiento en términos inmobiliarios, es también una transformación identitaria de las colonias y de los barrios. En la gentrificación, la parte estética tiene pues un componente fundamental. Habrá quienes estén completamente de acuerdo con esta interpretación. Yo no soy de los que cree exactamente en esto, sobre todo si pensamos en colonias como la Condesa y la Roma, que nunca fueron colonias pobres. Yo crecí en la colonia Condesa y éramos una familia clase media baja. Pero habrá quien sostenga, y hay lugares en los que ha ocurrido, que los más pobres tienen que irse para que lleguen otros y puedan ser propietarios. Hoy, la discusión sobre la gentrificación ha tomado gran relevancia, tanto que incluso ha logrado que grupos violentos caminen por las calles, rompan vidrieras, acaben con restaurantes, bajo la idea de que se han robado algo. No se han robado nada. Es una realidad que el precio de la vivienda en la Ciudad de México ha llegado a niveles sumamente altos. Es correcto. Se buscan culpables y la más enardecida apuntó hace unas semanas en contra de los llamados nómadas digitales, personas de otros países que debido al teletrabajo pueden vivir en cualquier lugar del mundo y que por su capacidad adquisitiva pueden pagar precios más altos que las personas locales. Yo creo que esto pasa en las grandes capitales de todo el mundo. El problema es más complejo que eso. En una nota publicada por el diario El País
el investigador Luis Alberto Salinas, del Instituto de Geografía de la UNAM, apunta a la responsabilidad del gobierno de la regulación del capital de inversión. ¿Quién es el que decide qué se construye y para quién? Dejando de lado a los vecinos de ingresos bajos y medios. Dice Salinas, escúchelo usted, han permitido que capital inmobiliario comercial actúe sin una regulación. Esto es importantísimo. Repito, que el capital comercial actúe sin una regulación de los incrementos desmedidos de los alquileres, así como que los usos de suelos se tramitan en las alcaldías en vez de con la ciudad, que permite que se siga construyendo. El asunto de la gentrificación es sin duda un problema grave. Existen pocos problemas tan graves como perder el hogar. ¿Usted qué opina? Entre la década de 1880 y 1890, el Paseo de la Reforma estaba bordeado por acequias y eucaliptos. En los alrededores había grandes terrenos pantanosos y casas de madera. Durante estos años, los predios comenzaron a desecarse para dar paso a las grandes mansiones de la época. Cuenta Salvador Novo, en el libro Los Paseos de la Ciudad de México, lo traigo aquí y lo traigo en este dispositivo. Hemos quedado en que combinaríamos dispositivos digitales con papel. Pues cuenta entonces Salvador Novo que las familias Manterola, Scherer, Solórzano, Braniff y Aburto fueron las primeras en fincar y construir grandes casas en aquella zona. En aquel entonces, apunta Novo, un tranvía, primero de mulitas y luego eléctrico, recorría el paseo hasta Chapultepec. También por aquellos años se abrieron a lo largo de la calzada campos deportivos y pensiones de caballos. Al hacer la remembranza de aquellos días, Novo cede la palabra en su texto al duque Job, el gran poeta y cronista Manuel Gutiérrez Nájera, testigo de aquellos días. El texto citado por Novo se titula Puertas de Sol y dice lo siguiente. Pasead a esas horas por la calzada de la Reforma, si no podéis alejaros más de la ciudad. ¿No habéis observado cómo las ciudades marchan rumbo occidente? Parece como irse desprendiendo y alejando del lugar en donde los dejaron los conquistadores. Cómo brotan esas casas en calzada de la Reforma. Cómo va dejando la ciudad a los pobres, parecida a la dama elegante que percibe un olor y recoge su falda de seda y sale a prisa de la iglesia. Ya no solo van los carruajes elegantes camino del oeste, también se van las estatuas, se ve el arte, como huyendo de la Academia de San Carlos. Id a disfrutar estas hermosas puestas de sol en la Reforma, o pide de mañana, cuando el calor no habla aún en voz alta. En la mañana, los alemanes, los franceses, los yanquis, son los que más frecuentan la calzada. Allá va el comerciante en su caballo, haciendo provisión de oxígeno para no asfixiarse en la oscuridad del almacén. Son pocas las casonas de aquellos días que sobreviven sobre el Paseo de la Reforma. Una de ellas está ubicada en la esquina de la calle Río Elba y se construyó a partir de 1928 para el empresario Patrick A. O'Hee, originario de Southbridge, Inglaterra, y para su esposa, Eileen Austin, de San Antonio, Texas. La casa O'Hee, Austin, estaba y era un proyecto de los arquitectos Teodoro Cunhart Urrea y Joaquín Capilla, quienes también tuvieron a su cargo el proyecto del Frontón México. En un sitio web llamado Grandes Casas de México, el arquitecto Rafael Fierro Grossman nos cuenta que la casa O'Hee contaba con 16 habitaciones en 2 niveles distribuidos sobre el alineamiento del terreno o con fachadas forradas de cantera rosada traídas de Querétaro. La ornamentación corresponde a los cánones establecidos por John Ruskin y Augustus Welby, que se volvieron enormemente populares a mediados del siglo XIX por el celebrado estilo Gothic Jacobental Revival, y con los que el arquitecto Guillermo Teodoro Cunhart Urrea estaba familiarizado. En el año 2010, debido a la construcción de la Torre Reforma,
La casa Ojí fue movida 18 metros de su sitio para evitar su demolición. Durante la planeación del edificio, el arquitecto Benjamín Romano tuvo la idea de construir una charola gigante para levantar la casa, así, en vilo, y colocarla a una distancia necesaria para seguir con la construcción del rascacielos. Fue así que la casa Ojí estuvo 9 semanas fuera de su sitio original. Hoy forma parte de las torres y vista desde cierto ángulo, pareciera que uno de los rascacielos más grandes de México tiene sus cimientos en una casa habitacional construida hace ya casi 100 años. Si hace usted un paseo, como no por Reforma, no deje de pasar por este sitio. En la literatura mexicana existen muchas casas paradigmáticas. Una de las primeras apareció en Los bandidos de Río Frío. Aquí lo tengo, este libro. Mira esta edición de la Secretaría de Cultura, por ahí del 2016. Es de Manuel Paino. Y hablo de la oscura mansión del conde de San Diego del Saúz. Sobre la calle que se llamó Calle Nueva se alzaban palacios de una arquitectura severa y triste. Paino describió esa calle así: altas y gruesas paredes que los proyectiles de la época habían desportillado, ventanas con espesas rejas de hierro pintadas de negro, altos zaguanes con puertas macizas de cedros con dibujos caprichosos de clavos con cabezas redondas de metal de China, un aldabón figurando la garra de una fiera, que solía resonar en las altas horas de la noche como si lo hubiese movido la mano del convidado de piedra. En lo alto de cada fachada, el pesado escudo con las armas de la noble familia. Muy cerca de esa calle, muchos años después, Carlos Fuentes tramó su historia, la primera de sus grandes historias. Usted ya lo adivinó. Aquí está. Una historia de fantasmas al interior de una vieja casona. Donceles 815. Acuda en persona, no hay teléfono. Es el anuncio del periódico con el que el protagonista se adentra en otro tiempo. Usted lo sabe. Hablo de Aura. Hoy hemos traído a esta sección otra casa emblemática de la Ciudad de México, la Casa de las Brujas. Sergio Pitol escribió sobre ese gran edificio que aún domina la Plaza Río de Janeiro en una gran novela. Escuche usted el gran inicio del desfile del amor. Un hombre se detiene frente al portón de un edificio de ladrillo rojo, situado en el corazón de la colonia Roma. Una tarde de mediados de enero de 1973, 4 insólitos torreones, también de ladrillo, rematan las esquinas del inmueble. Durante décadas, el edificio ha constituido una extravagancia arquitectónica en ese barrio de apacibles residencias de otro estilo. A decir verdad, en los últimos años nada desentona, ya que el barrio entero ha perdido su armonía. La apertura de la estación de metro, las bocanadas de desarrapados que vomita regularmente, la aparición de innumerables puestos de fritangas, tacos, quesadillas y elotes, de periódicos y libros de segunda mano, los vendedores de perros, de juguetes baratos, de medicamentos milagrosos, señalan el auténtico fin de esa parte de la ciudad, el comienzo de una época distinta. Estamos en el taller de La Otra Aventura, que como usted sabe, es un segmento que dedicamos a asuntos que tienen que ver con la emisión a la que hemos dedicado el programa, pero que abren puertas a otras expresiones culturales. El cine. Mire usted, hemos hablado de casas y edificios. Pues yo le voy a presentar aquí, en estos viejos y ya melancólicos aparatos que casi no existen, algunas películas. La hija del engaño, Fernando Soler, Alicia Caro, y una película de Arturo Ripstein, ni más ni menos que El castillo de la pureza. Nosotros los pobres, clasiquísima. Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Chachita. Y esta otra, La diosa arrodillada. ¿Con quién? Con Arturo de Córdoba. Todo esto ocurre en casas
emblemáticas y en departamentos de la Ciudad de México. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera alto... De la mesa de novedades, mire usted, Random House, huele a tinta fresca, de César Aira, Actos de Presencia, disertaciones de 1989 al 2021. Es un libro de discursos, ensayos, alocuciones inteligentes y profundas sobre distintos temas. Random House, César Aira. Libros del Asteroide, una vez más nos hace llegar alguna de sus novedades. Tefi, Memorias de Moscú al Mar Negro. Y este otro libro, El Olvido, una antología de Margot Glantz, con textos de Roland Barthes, Primo Levi, Silvia Molois, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y George Perec. Editorial Gris Tormenta. Varios textos sobre el olvido y, en consecuencia, sobre la memoria. ¿De quién? De nuestra gran escritora, Margot Glantz. De la mesa de novedades. El concreto forma parte de la vida cotidiana, aunque pocas veces se piensa en su larga historia. Los registros más antiguos se encuentran en Mesopotamia y Egipto, donde se empleaban mezclas de barro y yeso para levantar muros y revestimientos. Sin embargo, fue en Roma donde alcanzó una dimensión distinta. Los constructores romanos unieron cal, agua y cenizas volcánicas para crear un material resistente y versátil. De ese conocimiento surgieron obras como el Coliseo o el Panteón, cuya cúpula aún permanece intacta después de casi 2 milenios. En la actualidad, el concreto es indispensable para entender la expansión de las ciudades. Su uso masivo ha generado reflexiones sobre el impacto ambiental y sobre la necesidad de innovar hacia versiones más sostenibles. Esta trayectoria ha sido estudiada con detalle por Jean-Louis Guillard en Historia del Hormigón, de la Antigüedad al siglo XX, publicado por Ediciones Cátedra, donde se muestra cómo el concreto no solo sostiene construcciones, sino también la voluntad humana de permanencia frente al paso del tiempo. La corriente arquitectónica conocida como brutalismo surgió a inicios del siglo XX y mostraba la materia en estado puro. Su nombre proviene de béton brut, el concreto crudo, que Le Corbusier utilizaba en sus obras. Más que un estilo decorativo,
Se trató de una postura. Construir con honestidad, dejar expuestas las texturas, prescindir de adornos y confiar en la fuerza del material como expresión estética. A diferencia de otras latitudes, en México, el brutalismo dialogó con la tradición constructiva prehispánica. Las masas de concreto evocaban pirámides y basamentos, mientras las grandes plazas y esplanadas recordaban los espacios ceremoniales. El conjunto urbano Nonualco Tlatelolco y los espacios universitarios de la UNAM son ejemplos de esta dimensión social. Estructuras pensadas para el tránsito cotidiano de miles de personas, donde el concreto sostiene no solo edificios, sino formas de convivencia. El brutalismo en México permanece como el testimonio de la modernidad, buscando su reflejo en el concreto, afianzando con bloques de hormigón y concreto armado, acero, vidrio y ladrillo, una forma de vencer al tiempo. Hay un libro realmente interesante que se publicó hace tiempo, La Casa de México, la Casa de la Ciudad de México. Evolución y transformaciones. Enrique Ayala Alonso. Se publicó en Conaculta. Es un libro no difícil de conseguir, pero si usted quiere ver toda esta historia que le acabo de contar, vaya a una biblioteca o consiga este libro en algún dispositivo. La Casa de la Ciudad de México. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Le Corbusier. Nosotros nos despedimos, pero la conversación continúa. Quédese aquí en la señal de ADN 40, que ya llega mi compañero Max Espejel con la mejor información del día en ADN 40 MX. Les recuerdo que se abre una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.